Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Amalia Arango. Ustedes seguramente la recuerdan por el evento que hicimos el pasado agosto de lanzamiento de nuestro showroom sobre menstruación equilibrada. Entonces estamos muy felices de tenerla aquí. Porfa, Amalia, cuéntanos para las personas que no te conocen y que no pudieron venir a nuestro evento, ¿qué eres? ¿Qué haces? Bueno, Juli, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Fui feliz también en el evento, estuvo espectacular, me encanta conectar con mujeres. Y bueno, yo soy consejera Ayurveda. Ayurveda es la medicina tradicional de la India, entonces es una medicina muy vieja, es una medicina que nació hace más de 5.000 años y me fascina porque entiende a la persona no solamente desde la parte física, sino también desde la parte mental y la parte espiritual. Entonces siempre es importante conectar con el cuerpo, obviamente para que lo que nos pasa en el cuerpo físico, pero también es muy importante entender qué es lo que nos está pasando en mente y tener una muy buena salud espiritual, que la salud espiritual es aquello que nos da confianza, certeza de que todo va a estar bien. No necesariamente está conectada con alguna religión, aunque podría estarlo, pero la espiritualidad va un poco más allá hacia confiar en un ser superior que nos ayuda a conseguir esas cosas que queremos conseguir, a dejar en manos de ese ser superior las cosas que ya no podemos controlar. Entonces se habla mucho de la parte de la salud física, de la salud mental, pero también es súper importante tener un balance a nivel espiritual. Entonces, de las cosas que más me gusta de Ayurveda no es solamente la parte curativa, porque Ayurveda traduce literalmente la ciencia de la vida. Ayurveda es una palabra en sánscrito que traduce la ciencia de la vida, entonces va mucho más allá de ser una medicina curativa, que lo es, sino que también es una medicina preventiva. Entonces es súper importante poder entender nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero cómo también desde la parte preventiva podemos sostenerlo en el tiempo, cómo de acuerdo al momento en el que estamos en la vida lo podemos sostener, de acuerdo a algún síntoma que vayamos teniendo leve, que el cuerpo empieza a hablar de a poco, el cuerpo empieza a decir, a tocar la puerta como muy pasito, y ya después se vuelve mucho más fuerte y casi que se vuelve inevitable escucharlo, ¿no? Entonces es muy importante estar todo el tiempo conectadas con el cuerpo, con esas pequeñas nociones que nos va diciendo, aquí puede haber algo que no está muy en balance, por aquí hay algo que no me está haciendo sentir bien. Entonces es mucho como esa conexión con el cuerpo, es lo que más me gusta hacer, ayudar a las personas a darles las herramientas para conectar mejor con el cuerpo. Todo este tema me encanta, por eso es que Somos Martina es tan aliada de todo lo que nos enseña y nos cuenta Amalia, que de hecho al final les dejaremos sus redes para que puedan seguir investigando y aprendiendo de todo lo que ella nos enseña. Pero entonces, para empezar esta charla, quiero que nos cuentes tú cómo vives la menstruación. Pues mira que es muy curioso porque yo me acuerdo de pronto de mi menstruación como algo, como si fuera un estorbo, como si fuera, no era particularmente dura, no sufrí mucho de cólicos excesivos, tampoco de un flujo excesivo, no me acuerdo que hubiera sido algo muy marcado de pronto a través de mis años, pero sí fue algo muy ignorado. Era un tema completamente ignorado. De hecho, empecé a tomar pastillas anticonceptivas muy chiquita. Los métodos que utilizaba pues eran los métodos que uno conocía, que eran tampones, toallas higiénicas. Inclusive recientemente, hace por ahí yo creo por ahí 7, 8 años, empecé a utilizar la copa menstrual. Y fue hasta ahora, hasta este año, que me cambié a los calzones. De hecho, los conocí a ustedes por eso, porque quería optar por un método distinto que permitiera fluir la sangre a través de todo el canal vaginal, que ayudara a limpiar el cérvix, la vagina, el útero. Y es muy importante este proceso dentro de la menstruación porque la sangre cumple una función específica dentro de nuestro ciclo y es limpiar, regenerar, reparar. Energéticamente también es súper importante. Y precisamente por eso fue que los conocí y yo siento que hasta ahora realmente es cuando me he conectado un poco más con la menstruación, porque había sido muy de qué jartera otra vez este cólico, qué jartera otra vez la manchada, qué jartera otra vez, como desde esa visión, muy desde que pereza que me llegue, como viéndolo como un obstáculo. Y en realidad hasta ahora realmente, hasta este año, hasta estos últimos meses, es que yo me he podido conectar mucho más. Lo que hablábamos en el evento, digamos, de uno sentir realmente cuando está menstruando, que uno muchas veces con otros métodos ni siquiera lo siente,
con el método que estoy utilizando ahorita, que son los calzones que me permiten sentir exactamente cuando estoy menstruando. Es como, recuerda que estás menstruando, recuerda que estás en un punto en el que deberías estar mucho más quieta, recuerda que es que estás un poco más inflamada, que deberías estar dándote un poco más de calor, dando un poco más de alimentación antiinflamatoria. Entonces, me he reconciliado de una manera súper chévere, la verdad me ha gustado ese proceso que, pues, lo que te digo es muy reciente. La mayor parte de mi vida la pasé desconectada de mi ciclo, de mi menstruación, ni siquiera me daba cuenta cuando ovulaba, que a veces es muy evidente, los síntomas son súper evidentes, pero no me daba cuenta. Entonces ha sido chévere poder empezar a navegar esa nueva etapa de estar mucho más conectada, disfrutarlo, suena muy raro, pero también disfrutar cuando uno está menstruando, aprovechar para intencionalmente regenerar, reparar, intencionar el nuevo mes que viene, que también lo hablamos en el evento, y es que nota que no se nos pasa la vida así, pucha, se pasó el 2023 y no nos dimos ni cuenta, pero realmente tenemos 12 oportunidades cada mes como de, bueno, la intención para el siguiente mes, la intención para el siguiente mes. Entonces se vuelve una conexión muy chévere, una vida mucho más saboreada, mucho más rica. Entonces puedo decir que recientemente ya me he reconciliado y me he disfrutado mucho más la menstruación, pero pues no siempre fue así, la verdad. Creo que eso nos ha pasado a todas las que hemos estado acá en el micrófono y a muchas de las usuarias de Somos Martina. Porque sí, yo también antes no le probaba bolas a la menstruación, o sea, me llegaba la regla, eso sí, con un cólico o una migraña tenaz, que bueno, después me di cuenta que las pastillas anticonceptivas influían mucho en eso, pero pues eso es otro tema. Entonces creo que los calzones y bueno, y otros tipos también de menstruación sostenible nos han ayudado a reconciliarnos y a conocernos a través de nuestra menstruación. Pero quería ahora preguntarte, aprovechando que te tenemos aquí, nuestra experta Ayurveda, ¿cómo es esa relación entre todo este mundo ayurvédico con el tema del ciclo de la mujer? Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, primero que todo, en Ayurveda también lo que deberíamos reconocer en primera instancia es que nosotras las mujeres somos esa semilla de la creación, ¿no? Somos ese eje que ayuda a que la vida surja, en la parte más evidente, pero también nuestra energía es muy creadora, es muy creativa. Entonces qué bueno honrar eso a través de nuestra ciclicidad. Y en Ayurveda, fíjate que no es simplemente lo que está pasando a nivel de la menstruación, no es solamente quiero que la menstruación sea con poco cólico, sino lo que pasa a nivel general con nuestro día a día. Entonces sí es muy importante el hecho de uno estar menstruando, quiere decir que nos dice mucho sobre el estado de nuestra salud. El solo hecho de menstruar nos dice algo sobre el estado de nuestra salud, pero también tener un ciclo y una menstruación saludable nos dice muchísimo sobre qué es lo que está pasando. Entonces en Ayurveda lo vemos, digamos, en Ayurveda existen 3 tipos de doshas, que son los biotipos, una manera de identificar y de clasificar a las personas dependiendo de sus elementos predominantes. Y asimismo, así como hay ciertas personas que son predominantes en Vata, otras en Pitta, otras en Kapha, los 3 doshas se pueden ver también identificados en nuestras etapas de la vida, en los momentos del día y en nuestro ciclo menstrual. En nuestro ciclo menstrual, el momento Kapha, por ejemplo, que es el momento entre que terminamos de menstruar y antes de la ovulación, otra vez está regenerando el útero, otra vez está reparando el endometrio. Entonces es un momento de mucha estabilidad, de mucha creación, de mucha construcción, que son todas características de Kapha. Nuestra energía va a estar mucho más arriba, nos vamos a sentir, vamos a lograr balancear ese Kapha con mucha más actividad, con mucho más ejercicio. Todo eso nos va a convenir un montón. Vamos a estar mucho más radiantes porque todas estas son características de Kapha, con mucho más brillo. Nos vamos a poder sentir mucho más estables, mucho más concentradas. Después, cuando estamos ovulando, cuando empieza la ovulación y antes de la menstruación, estamos en una etapa predominantemente Pitta, que es, claro, una etapa de mucha ejecución. El cuerpo lo que está haciendo es ejecutando, trabajando para que esa ovulación se pueda dar. Y es cuando, por lo general, sentimos esos síntomas premenstruales, como por ejemplo más acné, más irritabilidad, también más dolor de cabeza. Es cuando empiezan a aparecer esos síntomas premenstruales, pero también es un muy buen momento para empezar a ejecutar, para aprovechar esa energía ejecutadora de Pitta y usarla a nuestro favor. Y finalmente, el momento de la menstruación es un momento predominantemente Vata, que Vata es la energía de movimiento. Y claro, evidentemente hay mucho movimiento que está saliendo del cuerpo y la idea es nosotros soportar el cuerpo por ese momento por el que está pasando a través también de lo que hacemos. Entonces, a través de tener, por ejemplo, un estilo de vida mucho más tranquilo, mucho más calmado, resguardarnos, acobijarnos, porque Vata es un dosha muy frío. Entonces, ojalá que le pudiéramos dar al cuerpo más calor a través de bolsita de agua caliente en el estómago, bebidas calientes, comida mucho más caliente.
todo ese tipo de cosas nos van a ayudar a balancear ese vata que tiende a estar en desbalance cuando estamos en menstruación, y también a través de menos ejercicio. O sea, yo les recomendaría que en el 1, 2 o 3 días que tengan la menstruación mucho más pesada, se den esos días de descanso, se den ese día de pausa, se den ese regalo de poder reparar. Es que el cuerpo está trabajando y está regenerando, entonces soportémoslo también en esa etapa en la que está. Entonces, muy importante también reconocer esas diferentes etapas por las que pasamos, honrarlas, aprovecharlas también. Qué rico no estar todo el día trabajando a 2000 por hora, todos los días, 365 días, sino decir, pucha, claro, yo me doy 2 o 3 días de descanso al mes, que ojalá obviamente fueran más, pero digamos que los vitales son cuando estamos menstruando, que es muy evidente que necesitamos un poco más de reparación, y también aprovechar las otras 2 etapas para poder actuar acorde. Y finalmente, pues, en Ayurveda lo que se trata no es simplemente de enfocarnos en lo que está pasando, por ejemplo, exactamente durante la etapa menstrual, sino lo que pasa todos los días del mes. Entonces, con las acciones que hacemos, con esos hábitos que implementamos todos los días, finalmente tú no te enfermas por las cosas que haces un día sí, un día no, o por las cosas que haces una vez cada 2 semanas. Uno se enferma o se alivia por los hábitos que implementa todos los días, por las cosas que haces todos los días o la mayoría de los días. Entonces, eso es lo que queremos también hacer, que no solamente sea un tema de enfocarnos 100% en que no me den cólicos, sino también en enfocarnos en tener en general un estilo de vida balanceado para tener un cuerpo balanceado, porque además no simplemente se trata del sistema reproductivo, del cólico que me está dando, de la menstruación, sino que todos los sistemas están conectados. Lo que les decía al principio, somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces ojalá también, por ejemplo, específicamente durante la menstruación, que podamos tener prácticas que nos ayuden a calmarnos, a tranquilizarnos mucho más, a enraizarnos a través de la respiración, a través de la meditación, pero que esto además, vuelvo y lo repito, no sea solamente durante esta etapa del ciclo, sino también a través de todos los días, tener una buena alimentación que sea rica en frutas, verduras, en cereales, en granos. Si les gusta la proteína animal también está perfecta, siempre y cuando la puedan digerir. En Ayurveda lo más importante es no solamente el tipo de comida que comemos, sino que la comida sea fácil de digerir. No es solamente un tema de, no somos lo que comemos, sino somos lo que digerimos. Es una frase muy, muy conocida en Ayurveda, porque realmente el foco es en el sistema digestivo, en el Agni, en el estómago, en la facultad que tiene nuestro organismo para poder digerir las cosas. Y así es como van a funcionar las pastillas, las medicinas, lo que hacemos, la comida. Finalmente va a llegar a todas esas células, a todos esos tejidos que queremos nutrir a través de una buena digestión, porque si no todo se va a quedar, va a ser como si estuviera todo súper trancado y no va a poder fluir esa comida y esa alimentación y esos nutrientes a través de nuestras células, que es lo que queremos finalmente, llenarnos de energía. Entonces es chévere verlo desde un panorama un poquito más abierto, no simplemente el ciclo como tal o la etapa de la vida en la que estamos, sino también, por ejemplo, pensando más adelante, cuando tengamos 45, 50 años y entremos en etapa de menopausia, por ejemplo. Si queremos llegar a una menopausia más balanceada, si queremos llegar a tener unos síntomas que no nos desborden tampoco, qué bueno poderlo empezar a construir desde ya, porque pues finalmente todas queremos llegar a los 50, 60, ¿no? Finalmente todas queremos llegar a viejas, pero qué bueno que podamos llegar a viejas muy bien paradas, con muy buena salud, con vitalidad, con energía, con flexibilidad, con emoción, y no con los achaques que finalmente seguramente van a ser producto de los hábitos que hemos tenido de ahí para atrás. Entonces también lo que me gusta transmitir a través de las herramientas es pensémoslo como un todo, pensémoslo más general, más global, más desde la foto en panorámico y no tanto desde la foto específica de hoy lo que me está pasando es esto, tengo este síntoma específico, sino qué puedo hacer yo en mi día a día, qué puedo hacer en mi mes tras mes, en mi año tras año, para poder tener una vida más equilibrada, para tener un cuerpo más saludable, para cuidarlo. Porque finalmente lo que hace el cuerpo, pues uno se da cuenta que es loco lo que pasa adentro cuando estamos menstruando. Uno se da cuenta físicamente que se inflama mucho más. Entonces es como, wow, es que en realidad por dentro pasan unas cosas asombrosas, y ojalá que nosotros pudiéramos soportar ese momento por el que está pasando el cuerpo de una buena manera y no torturarlo de pronto haciendo exceso de ejercicio o comiendo cosas extremadamente frías o moviéndonos demasiado con 1000 planes de aquí para allá justo cuando estamos menstruando, sino aprender a honrar y a estratégicamente aplicar la ciclicidad. Me parece que es importante.
Esto que nos contaste hace un segundo fue, creo que lo que más generó participación en el taller que tuvimos, y es el tema de la alimentación y el ciclo. Creo que nosotras no somos conscientes de en qué parte del ciclo estamos, porque claro, somos conscientes cuando estamos menstruando, pero ya después se nos olvida si estamos en la parte ovulatoria, preovulatoria, qué está pasando con nuestro cuerpo. Y fue muy interesante como varias de las que participaron, deportistas, si son muy conscientes de su ciclo, como tienen que entrenar y en cada momento del ciclo su cuerpo reacciona de una manera diferente. Ellas son muy conscientes de su alimentación, de las horas que le dedican al ejercicio y la intensidad, que es lo que tú nos estás hablando. Pero me gustaría que le contaras a las personas que nos están oyendo cómo específicamente debemos cómo balancear nuestra alimentación dependiendo de la fase del ciclo en el que estamos. Pues mira, eso no lo enfocaría tanto dependiendo de la etapa del ciclo en la que estemos, porque además, lo que les digo, la primera etapa es más CAFA, que CAFA es un elemento más estable, es un elemento de mucha agua, de mucha tierra, de mucha pesadez, por ejemplo, que es muy común también sentir algo de pesadez en esa primera etapa del ciclo. Pita, por ejemplo, que es la segunda etapa desde la ovulación hasta antes de la menstruación, es mucho fuego, mucho calor, es cuando sube la temperatura basal del cuerpo, nos podemos sentir con mucho más calor, nos puede salir mucho más acné, que es todos estos síntomas muy típicos y característicos de Pita. Y al final la menstruación, que es Vata, que es mucho movimiento, mucho desgaste, mucho frío, mucha movilidad. Entonces, más allá de enfocarlo a cada una de las etapas, de pronto es mirar también el cuerpo a nivel general cómo está, porque puede que en este momento tú estés en algún desbalance, por ejemplo, de Vata, a través de todo tu ciclo. Supongamos que tienes, por ejemplo, mucha ansiedad. La ansiedad es una característica típica de Vata. Quiere decir que hay demasiado movimiento en el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo balancear a Vata a través de ese ciclo? Haciendo cosas que me enraicen mucho más, comiendo comida que sea fácil de digerir, comida que venga de la tierra. Supongamos las calabazas le convienen muy bien a Vata, la auyama, el zucchini, la calabaza como tal, la remolacha. Todas estas son súper buenas para enraizar a Vata y ayudar a calmar un poquitico esa mente que está muy en el aire. O si tienes de pronto un desbalance en Pita, demasiada gastritis o demasiada acidez o mucho reflujo, por ejemplo, mucha irritabilidad, que es mucho fuego en el cuerpo, ¿cómo lo puedo balancear? A través de, por ejemplo, un estilo de vida que no me exponga tanto al calor. No ir a hacer ejercicio a plenas 12 del día, no estar en un sitio que sea extremadamente caliente, no comer comida demasiado caliente ni demasiado picante, por ejemplo, eso va a desbalancear mucho a Pita. Y CAFA, que CAFA, digamos, está muy relacionado, por ejemplo, con sentimientos o con sensaciones y emociones mucho más como de cansancio, de pereza, sentimientos alrededor de la depresión, tristeza, nostalgia. Esto lo que nos va a ayudar para balancear a CAFA es, por ejemplo, mucho más movimiento, mucho más variabilidad dentro de tu rutina. Comida mucho más picante, por ejemplo, comida que no sea tan grasosa, que no sea tan pesada, porque no queremos añadirle pesadez a CAFA, que ya está en desbalance. Si uno, supongamos, en un mundo en que uno no tuviera ningún desbalance y simplemente se quisiera guiar por las etapas del ciclo menstrual, así como lo hablamos, primero CAFA, después Pita, después Vata, entonces eso sería una buena idea, ¿cierto? Como lo que acabamos de hablar. Dependiendo del dosha, pues entonces lo voy implementando. Pero como lo vemos en Ayurveda, no es tanto nos enfocamos en el ciclo menstrual en específico, sino qué es lo que está pasando a nivel general, porque puede que yo esté de pronto menstruando bien, de pronto tengo un ciclo equilibrado, regular. Algo súper importante también para tener en cuenta dentro de la menstruación es que la sangre que menstruamos, la sangre con la que menstruamos, no debería manchar permanentemente la ropa, no debería manchar permanentemente ninguna tela, por ejemplo. Entonces eso es un sinónimo también de buena salud. No debería ser demasiado coagulada, no debería ser con un olor específicamente molesto, sí debería tener un olor, pero no un olor excesivo. Y todo esto nos va a dar idea de que tenemos una buena menstruación, un buen ciclo menstrual. Entonces, si eso estuviera todo en orden, sí lo podría especificar, pero es más que todo ver qué es lo que está pasando a nivel global, ¿cierto? De pronto está todo ok, pero me estoy sintiendo, lo que te digo, con demasiados pensamientos en mi cabeza. Siento que pienso muchísimo, tengo mucho miedo, o lo que te decía de Pita, me siento muy irritable. Entonces simplemente es cuestión de verlo un poquito más macro y no enfocarlo tanto hacia el momento específico del ciclo, porque cuando tenemos una vida balanceada, es muy probable que tu ciclo vaya a ser un ciclo regular, un ciclo muy sano. Entonces me parece chévere también enfocarlo también como a nivel global,
pero siempre teniendo en cuenta que lo que necesitamos es balancear, darle salud al cuerpo, que el cuerpo esté en buenas condiciones para dar vida, que finalmente lo que la menstruación nos dice es: estás preparada y estás como lo que yo les contaba. En Ayurveda existen 7 tejidos y el último tejido que se nutre es el tejido de la menstruación, porque es el tejido menos vital, digamos, a la hora de sobrevivir. Y cuando está faltando la menstruación, cuando no nos está llegando la menstruación, cuando no nos llega todos los meses, quiere decir que hay alguno de esos tejidos que está necesitando mucha más energía, que está necesitando mucha más nutrición. Entonces, lo primero que despacho es la menstruación. Entonces, por eso es súper importante que estemos muy bien nutridas, que esos 6 tejidos anteriores estén muy bien nutridos para poder finalmente llegar a la etapa final, que es un buen ciclo menstrual. Entonces sí, me gusta verlo también como en grande, como en la escala grande, qué es lo que está pasando en cuerpo, qué es lo que está pasando en mente, para poder revisar el desbalance a nivel puntual. Bueno, entonces siguiendo como todo este tema de la Ayurveda y de cómo todos los aspectos de nuestro cuerpo y nuestros hábitos realmente sí influyen en el tema menstrual. Me acuerdo que en el taller hablamos mucho del estrés. Tú nos decías que, claro, uno asocia el estrés solamente como el estrés de llegar tarde, el estrés de no alcanzar a entregar el trabajo a tiempo, pero hay otros tipos de estrés y cómo estos realmente nos afectan mucho a nivel, bueno, mental, emocional, pero a nuestra menstruación. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, hay una cosa interesante y es que nuestras hormonas en Ayurveda también se rigen a través de nuestro fuego digestivo, de nuestro Agni. Entonces, por eso les decía que nuestro sistema reproductivo no está separado de nuestro sistema respiratorio, que no está separado de nuestro sistema digestivo, todo está íntimamente conectado. Y específicamente hablando de las hormonas sexuales están inversamente relacionadas con las hormonas del estrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando exponemos el cuerpo y la mente a niveles de estrés muy altos, lo que va a pasar es que nuestras hormonas reproductivas se van a ir para abajo. Entonces, por eso es que muchas personas sienten y les pasa que cuando están en picos de estrés muy altos, que además el estrés, como tú decías, no es simplemente, pucha, el estrés de voy a llegar tarde, el estrés de no he entregado tal cosa, o el estrés del tráfico, o el estrés del día a día, que obviamente son estreses para el cuerpo, pero hay otro tipo de estrés, por ejemplo, que es exponer al cuerpo a demasiado ejercicio. El estrés en Ayurveda se define como llevar al cuerpo por encima del límite que puede soportar. Entonces es todo tipo de estrés. Puede ser hablar más de lo que puedo hablar, puede ser trabajar más de lo que puedo trabajar, también puede ser hacer ejercicio más de lo que puedo hacer ejercicio, más de lo que el cuerpo aguanta. Entonces el estrés también se vive desde esa otra óptica, no simplemente el estrés que siento, que obviamente es muy importante mantenerlo a raya, pero también es ese estrés al que estoy constantemente exponiendo el cuerpo. Estoy viendo más televisión de la que mi cuerpo puede soportar, estoy viendo el celular más de lo que mi cuerpo lo puede soportar, estoy yendo de rumba más de lo que mi cuerpo lo puede soportar. Entonces todo esto son factores de estrés que van a aumentar el estrés en el cuerpo y eso va a estar directamente relacionado con nuestras hormonas sexuales. Entonces muchas veces, que a muchas personas les ha pasado, cuando están, por ejemplo, en una época de mucho ejercicio, por ejemplo, se va la menstruación. O en una época cuando comen muy poquito, también se da la menstruación. De hecho, una de las contraindicaciones, por ejemplo, cuando hay alguien que tiene amenorrea, que es que no le está llegando la menstruación, una de las causas probables es que haya hecho ejercicio, por ejemplo, durante los días de menstruación. Hacer ejercicio durante los días de menstruación está contraindicado, en especial los días de mucho flujo. Los días de flujo más leve podemos retornar a nuestra vida normal, hacerla un poquito más activa, pero especialmente los días que son de mucho flujo, te va a generar un desbalance, un exceso de desbalance en bata, y eso va a hacer que se elimine la menstruación. Entonces es súper importante, el tema del estrés está muy, muy relacionado, y técnicas, por ejemplo, para poder manejar ese estrés, desde la alimentación, comer lo que tenemos que comer lo que el cuerpo te está pidiendo. En Ayurveda hablamos mucho de la regularidad en la comida, la regularidad en el sueño le va a dar mucha regularidad también al ciclo, a nuestro ciclo menstrual, a nuestro cuerpo. Entonces necesitamos y queremos que el cuerpo tenga una ciclicidad y tenga una regularidad. Entonces, ser muy regulares con la alimentación, ojalá desayunar, almorzar y comer siempre alrededor de la misma hora nos va a ayudar muchísimo a tener esa regularidad que queremos. Dormirnos alrededor de la misma hora es supremamente importante. Por ejemplo, en Ayurveda también hablamos de alinearnos con la naturaleza, y ese alinearnos con la naturaleza quiere decir entender que la noche está hecha para dormir, que cuando es horario de luna descansamos mucho más que cuando es horario de sol, y uno se da cuenta cuando uno de repente trasnochó y llegó a la casa a las 2, 3 de la mañana y durmió de pronto hasta las 11 del día,
Claro, dormiste unas buenas horas, pero no te vas a sentir igual de descansada, porque realmente lo que nos ayuda a descansar son ese momento de ese horario en la noche, ese horario luna. Entonces es muy importante además también tener esa regularidad en el ciclo del sueño, ojalá acostarnos alrededor de la misma hora, tipo 10 de la noche o antes si se puede, y levantarnos también con el sol, ojalá antecitos de que amanezca. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener mucha más regularidad en el cuerpo y a bajar esos niveles de estrés. Nada que estrese más al cuerpo que pasar una noche en vela o que pasar una noche de mucho trasnocho. El cuerpo se estresa demasiado. Entonces todo esto nos ayuda a que esos niveles de estrés estén mucho más controlados, que nuestras hormonas también se puedan equilibrar. Y los muy evidentes, por ejemplo, la respiración. La respiración es una conexión directa que tenemos con la mente. Entonces a través de la respiración podemos, así como sentimos que cuando estamos muy agitadas, muy tristes, muy estresadas, la respiración se acelera. Cuando estamos mucho más tranquilas, mucho más pausadas, mucho más relajadas, la respiración se aquieta. Y también lo podemos hacer a la inversa. Cuando necesitamos que la mente esté mucho más quieta, que esté mucho más calmada, podemos respirar conscientemente, podemos respirar mucho más pausadamente y nos va a ayudar a calmar la mente. Y lo mismo la meditación. La meditación para mí ha sido una técnica y una herramienta súper grande. Me ha ayudado mucho a enraizarme. Yo soy predominantemente bata, entonces claro, soy de mucho movimiento, me gusta hablar, me gusta moverme, me gusta hacer ejercicio, y así mismo mi mente está todo el tiempo acá, piense en exceso. Y la meditación me ha ayudado demasiado a volver a la calma, a volver a enraizarme, a ver las cosas de una perspectiva diferente. Entonces es una herramienta poderosísima. Les diría que ni siquiera hay que empezar por 5 minutos, con 2 es suficiente, y algo que se sienta fácil y rico de hacer, que uno diga como, ay, fue pucha, ya, acabé y esto fue rapidísimo. Entonces así uno empieza a implementar los hábitos de manera muy fácil. Y no desde el miedo. Tampoco se trata como, ay, no, tengo las hormonas desbalanceadas, entonces necesito empezar a hacer esto, y si voy a hacer esto, entonces de pronto me va a generar más desbalance, sino todo lo contrario. Ver los hábitos, implementar las cosas que queremos implementar, desde qué rico, quiero sentirme con más armonía, con más paz, quiero sentirme en más balance. Y cuando uno se aproxima a los hábitos de una manera como de quiero hacerlos porque sé que me van a hacer sentir bien, porque me gusta la manera como me siento, eso cambia absolutamente todo. Entonces es espectacular también uno poder entender las herramientas, que además es muy raro porque uno poco asocia el sueño con el estrés, la comida con el estrés, y son factores definitivos dentro del bienestar a nivel global. Entonces es muy importante que entendamos que, además porque es que es algo inevitable. Si estuviéramos hablando hace, no sé, 50, 100 años, de pronto no estaríamos hablando del estrés, pero hoy en día se ha vuelto un tema gigante y es súper importante implementar todo lo que podamos para poder tenerlo ahí como controlado. Y el estrés es bueno, el estrés tiene una función importante dentro de nuestra supervivencia, pero no el estrés al que estamos acostumbradas todos los días. O sea, todos los días estamos estresadas, todos los días estamos de afán, todos los días estamos a un ritmo aceleradísimo. Entonces, qué bueno poderlo entender desde, listo, perfecto, entiendo para qué sirve, pero también entiendo que el exceso de estrés me va a desbalancear. Bueno, siguiendo con este tema, porque, bueno, yo aprendí demasiado en el taller que hicimos porque soy totalmente, o pues era, porque ya con el taller y con lo que hemos conversado, he aprendido mucho del tema de la Ayurveda en nuestra vida, pero hay algo muy específico que a mí se me quedó el taller que hicimos, y era, por ejemplo, lo que nosotros ingerimos. Hablábamos mucho de ejemplos como el típico del pollo de ahora que está lleno de hormonas, o por ejemplo, como la leche. Antes uno tomaba leche, iba a la finca, no sé, de los abuelos, y uno tomaba esa leche y no le pasaba nada. Ahora uno se toma un capuchino con leche entera y ya es como uno queda inflado 5 días seguidos. Entonces todo el mundo se está pasando la leche de almendras, la leche vegetal, pero siento que eso ha sido un cambio en el tema hormonal. Cuéntanos un poco cómo es ese tema de lo que ingerimos y de los alimentos de ahora, cómo nos afecta a nosotros y a nuestra menstruación. Ahí con el tema de la alimentación es muy importante que a mí en Ayurveda algo que me ha encantado es a no satanizar ningún alimento. O sea, en Ayurveda se considera que todo lo que nos da la naturaleza tiene un poder curativo y un poder sanador, dependiendo de la persona que lo consuma, en el momento en que lo consuma y en la dosis en que lo consuma. Entonces todo tiene poder curativo, inclusive el veneno se usa para ciertos casos, pero es importante entender quién lo está usando, ¿cierto? Y asimismo es importante también entender qué es lo que nos estamos comiendo. A veces uno como que va comiendo y alimentándose tan
como tan a la fácil, tan a lo que tengo más fácilmente, o lo que está disponible, o la pereza, como por comer lo que sea más rápido. Y yo creo que nos hemos desconectado mucho del cuerpo en un principio, pero también de la naturaleza. Nos hemos desconectado también de eso que nos da a nosotros la pila, la energía, la gasolina para poder estar bien en nuestro día a día. Y en ese tema de lo que ingerimos es súper importante la comida. Justo lo que hablabas, por ejemplo, del pollo, que muchos pollos llevan un montón de antibióticos que les inyectan y un montón de hormonas para hacerlos crecer mucho más rápido, y finalmente nosotros nos estamos comiendo eso. Y finalmente eso es lo que está causando muchos desbalances a nivel hormonal nuestro, porque es que claro, son hormonas que nos estamos comiendo a través del pollo. Son antibióticos que también nos estamos comiendo a través del pollo. Y ser más consciente y más cuidadosos con eso que nos comemos va a hacer también que podamos tener un balance mucho mejor. También la hablábamos, por ejemplo, uno con la leche, que la leche también muchas veces no es la lactosa, no es la leche como tal lo que nos cae mal, sino la cantidad de conservantes y aditivos que tiene la leche alrededor para poder tener un proceso de más durabilidad, etcétera. Pero yo, por ejemplo, que recientemente volví a tomar leche entera, que además la leche entera en Ayurveda, la leche entera de vaca está muy bien reconocida, tiene un montón de efectos curativos, no para todo el mundo, repito, pero sí es un alimento supremamente nutritivo. Empecé a comprar una leche de buena calidad y no me cae mal. A mí lo que me inflamaba era, claro, probablemente en el pasado estaba ya inflamada, de pronto tenía un colon inflamado, un estómago inflamado, ya de por sí estaba con un desbalance, entonces la leche no me iba a ayudar, y aparte la leche con ese montón de químicos no me iba a ayudar. Pero ahorita que siento que estoy con una mejor digestión, que además estoy comprando leche de mejor calidad, no me sienta para nada mal. Entonces también lo mismo, las leches descremadas o los productos descremados, deslactosados, pues ahí finalmente no nos estamos comiendo lo que nos queremos comer, estamos dividiendo el alimento y estamos separándolo de una manera que no es normal, lo estamos procesando, y siempre lo más fácil para el cuerpo, lo más fácil de asimilar es las cosas que son no procesadas. Hablábamos también, por ejemplo, de las uvas, que las uvas son un alimento supremamente poderoso para la reproducción, para el sistema reproductivo, pero cuando nos las comemos sin pepas, pues le estamos quitando la esencia, que es muy interesante porque dicen como literalmente la semilla que necesitamos nosotros, se la estamos quitando a la uva. Entonces, si van a comer uvas, cómanse las uvas. Aquí en Colombia creo que no hay siembra de uvas, que a mí me encanta igual comer todo lo local, pero en caso de que donde estén haya uvas, que sea aguas con pepa. Es que no hay necesidad de modificar los alimentos para más comodidad, para poder masticar con más gusto o lo que sea. La uva con pepa tiene una razón de ser. Entonces es muy importante que la consumamos completa. O sea, el alimento se debería comer completo. Y otro que estamos hablando también era la intolerancia hoy en día, por ejemplo, al trigo. Claro, el trigo también se modificó mucho genéticamente para poder sembrar un montón de trigo, para poder suplir con esa demanda que había. Se modificó mucho, y esa modificación también es lo que está haciendo que nos caiga tan pesado. Entonces, muy importante ser muy cuidadosos, lo que les decía, ser prácticas con lo que comemos. Ojalá que sea por mí, ojalá que sea todo orgánico, que sea todo libre de pesticidas, por supuesto libre de hormonas. Eso nos va a ayudar muchísimo con nuestra salud reproductiva, con nuestra salud hormonal, pero también que seamos prácticas. Entonces, la mayoría del tiempo, que sea una alimentación que nosotras podamos controlar, que nosotras podamos escoger, que nosotras sepamos que son productos de buena calidad, pero también la otra parte del tiempo donde de pronto no tenemos la opción de escoger, donde de pronto nos toca comer lo que haya disponible, pues comer lo que haya disponible, pero sin ningún tipo de remordimiento, porque tampoco quiero que caigamos en esa rueda de entonces el remordimiento, la culpa porque no estoy comiendo como tiene que ser, todo al pie de la letra, supremamente desintoxicado, desinfectado, etcétera. No hay necesidad de caer ahí, pero sí que la mayoría del tiempo estemos escogiendo bien. Y en lo que ingerimos, ahí también está muy relacionado, por ejemplo, con las pastillas anticonceptivas, que yo tomé muchos años pastillas anticonceptivas, y no sé, no puedo decir si en este momento han influido en lo que me ha pasado, por ejemplo, no sé si está directamente relacionado, pero, por ejemplo, en la etapa de menopausia ya las pastillas hormonales ya no son tan bien vistas, por ejemplo, están asociadas a un montón de enfermedades como cáncer, Alzheimer, infarto. Entonces se están reevaluando las pastillas anticonceptivas, y era el método que pues nosotras utilizábamos cuando éramos chiquitas, cuando empezamos a tomar pastillas, porque era pues lo que conocíamos. Y también es un poco replantearse eso. Yo hace por ahí unos 5 años dejé de tomarlas, pero porque coincidencialmente fui a donde un médico Ayurveda y él me dijo: pucha, ¿tú te has dado cuenta cómo son tus ciclos? Y yo, no, es que llevo tomando pastillas 10 años. Y me dijo, bueno,
pues creo que deberías empezar a conocer cómo está tu ciclo, cómo es tu ciclo natural. Porque claro, se enmascara mucho con las pastillas anticonceptivas. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo con eso? No sabemos. Yo tengo 34 y no sabemos no sabemos qué efectos vaya a tener, qué efectos tenga. Mucha gente sí ha sufrido los efectos de las pastillas anticonceptivas, pero también inclusive en eso es importante tener en cuenta lo que ingerimos. Porque no es solamente la comida, que es supremamente importante, pero también esas otras cosas, que no teníamos tanta información, pero qué bueno que ya ahora la tenemos y podemos escoger mejor. Qué felicidad toda esta información que estamos recibiendo. Esto igual es un mundo y es un universo gigante, o sea, no podemos resumir todo en un podcast y no pudimos resumir todo en este encuentro que duró aproximadamente 2 horas, que fue increíble, en el que todas pudimos participar y contar de nuestra experiencia. Quiero agradecerte por haber estado hoy en el micrófono de Somos Martina, por haber dado este taller tan increíble para el lanzamiento de nuestro showroom. Porfa, dinos, todas las personas que te están oyendo, dónde podemos encontrarte, porque claro, en tu Instagram yo lo amo porque aprendo todas las recetas que pones, dependiendo de tu ciclo y bueno, y muchas cosas más, dónde podemos encontrarte. Ay, Juli, gracias a ti, me encanta compartir esta información, además muy importante desde la prevención. No hay necesidad de llegar hasta algún diagnóstico, hasta un síntoma muy fuerte, hasta un sacudón extremadamente duro, sino que qué bueno empezar a implementar cosas poco a poco. Yo sé que son muchas cosas para implementar, sé que es un proceso largo, pero por algo se empieza. Empecemos lo que les decía con la meditación. Si son 2 minutos, son 2 minutos, pero empezar por ahí. Son hábitos que sé que me van a beneficiar, sé que de esto voy a sacar algo chévere, sé que voy a convertirme en eso que quiero ser, porque no quiero estar tan irritable, sino que quiero estar más tranquila y con más paz por dentro. Entonces por eso voy a empezar a meditar, ¿me entiendes? Entonces como que se trata de ir construyendo poquito a poquito esas cosas que quiero implementar para mi vida, que quiero sostener de aquí a que tenga 100 años. Y entonces, bueno, mil gracias por la invitación, mil gracias. Me pueden encontrar en Instagram como Amalia Arango C. Y bueno, hago consultas personalizadas, consultas ayurvédicas. También hago pues talleres de este estilo, retiros. Entonces, bueno, me encanta. También hago charlas. Entonces, bueno, gracias Juli, gracias a ti por este espacio tan chévere. Gracias, querida Amalia Arango. Espero volverte a tener en el micrófono pronto y en un próximo taller. Gracias a todas las personas que nos oyeron en esta increíble charla y nos vemos para un próximo capítulo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @somosmartina y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. Los esperamos.